Muy buenas noches, amados amigos y hermanos reunidos aquí en esta actividad, en esta noche. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Es realmente un privilegio estar con ustedes aquí en Managua, Nicaragua, y en esta noche vamos a ver este pasaje del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15, versos 1 en adelante, donde dice en esta parábola de la vid, dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Amor. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la exclusividad de la bendición. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona ha deseado la bendición de Dios. El alma de todo ser humano desea la bendición de Dios y por consiguiente tiene que haber una forma para obtener la bendición de Dios. Y hay una sola forma para todo ser humano obtener la bendición de Dios. El Señor Jesucristo nos muestra en diferentes parábolas cómo obtener la bendición de Dios. Dios ha colocado delante del ser humano la bendición y también la maldición para que el ser humano escoja, y Dios le recomienda al ser humano que escoja la bendición. Por ejemplo, aquí en el capítulo 21 de Jeremías, verso 8, dice: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. O sea que delante del ser humano está la vida y la muerte. Está el camino de vida y el camino de muerte. El camino de la muerte es ancho y la puerta del camino de la muerte es ancha también. Cristo dijo en San Mateo capítulo 7, versos
3 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, son pocos los que hallan la vida eterna, porque son pocos los que hallan la puerta de la vida eterna, que es angosta, y la puerta es Cristo. En la parábola de las ovejas, Cristo nos habla que Él es el buen pastor, y también Él nos dice que Él es la puerta. Veamos aquí en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, para que tengamos el cuadro claro aquí de dónde está y cómo recibimos la bendición de Dios. Capítulo 10 de San Juan dice, en el verso 9, Cristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vean, el que entra por esta puerta, que es Cristo, será salvo, obtendrá la salvación y la vida eterna. Cristo es la puerta. Ahora, esta puerta que es Cristo es la puerta de la dispensación de la gracia, y cuando hayan entrado por esa puerta hasta el último escogido de Dios, luego se cerrará esa puerta y nadie más podrá entrar por esa puerta. Mientras Cristo está en el cielo, en el trono de intercesión, está abierta la puerta estrecha y el camino angosto para que entren por esa puerta y caminen en Cristo, que es el camino y también Él es la puerta. Caminen hacia el cielo, caminen en el camino de la vida eterna como creyentes en Cristo, miembros del cuerpo místico de Jesucristo nuestro Salvador. En San Lucas capítulo 13, versos 22 en adelante dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. No sé de dónde sois, dirá el Señor, a todos los que no entraron por esa puerta en el tiempo en que esa puerta estaba abierta, en que el tiempo de la misericordia de Dios estaba disponible para todo ser humano. Y eso es durante la dispensación de la gracia, que se abrió plenamente el día de Pentecostés. Y cuando Cristo fue crucificado, allí se efectuó el sacrificio por el pecado en favor de todo ser humano, para todo ser humano entrar por la puerta angosta que es Cristo y caminar en el camino angosto que es Cristo, caminar como creyente en Cristo y así obtener la salvación y vida eterna, porque ese es el camino que lleva a la vida eterna. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. Y ahora encontramos que Cristo ha colocado delante de todo ser humano la vida y la muerte. Vean, en el huerto del Edén también Dios colocó delante del ser humano el árbol de la vida, que es Cristo, y colocó también el árbol de la muerte, que es el árbol de ciencia del bien y del mal, que es el maligno. Ahora, el ser humano fue colocado en el huerto del Edén para que allí él viviera y él, teniendo libre albedrío, eligiera que él deseaba.
Por lo tanto, Dios le dijo: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. O sea, perdería el derecho a vivir eternamente en aquel cuerpo que tenía. Pero también colocó el árbol de la vida. Por lo tanto, el ser humano escogió el árbol de ciencia del bien y del mal y se hizo mortal. De ahí en adelante, el ser humano vino a ser mortal. La muerte entró por un hombre, Adán, a la raza humana, porque la paga del pecado es la muerte. Eso está en Romanos capítulo 13, verso 23. Por lo tanto, ven ustedes cómo entró la muerte a la raza humana. Ahora en Deuteronomio capítulo, vamos a ver Deuteronomio capítulo 30, verso 19 al 20, dice Dios hablando al pueblo hebreo y por consiguiente a todo ser humano, porque lo que Dios hizo y lo que Dios habló con el pueblo hebreo es figura de lo que Él haría con su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, y lo que haría con cada ser humano. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Vean, Dios ha colocado delante del ser humano la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios recomienda al ser humano que escoja la vida eterna, para que viva él y su descendencia, su familia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Y ahora el secreto para vivir eternamente es escoger la vida eterna, y Cristo es la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, Cristo es el camino a Dios, no hay otro camino. Cristo es la puerta, no hay otra puerta por la cual entrar, y Cristo es la vida eterna. Vean aquí en Primera de Juan capítulo 5 lo que nos dice con relación a Cristo. Primera de Juan capítulo 5 versos 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No puede una persona conseguir la vida eterna a menos que no sea a través de Cristo, porque Cristo es la vida eterna. Esta vida eterna está en Jesucristo. Toda persona que no recibe a Cristo como su Salvador, ¿qué está haciendo? Está rechazando la vida eterna y está rechazando el derecho y oportunidad de vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Porque el reino de Jesucristo es el único reino eterno. El reino del maligno, el reino de las tinieblas será destruido, pero el reino de Cristo existirá por toda la eternidad. Y ahora, cuando un reino de algún país, de alguna nación va a ser destruido, ¿qué hacen las personas? Huyen de ese reino. Nos dice aquí: van a tirar bombas atómicas, van a tirar bombas de diferentes clases y van a matar a todo el mundo. Por lo tanto, nos vamos de aquí y nos vamos a un reino que no vaya a ser destruido. ¿Para qué? Para salvar sus vidas y la de su familia. Eso es lo que hace toda persona que tiene inteligencia suficiente para conocer el peligro que se avecina. Y luego, cuando todo haya terminado y ya destruido ese reino, las personas pues no habrán muerto porque se fueron a otro reino. Y ven ustedes aquí en Daniel capítulo 2 verso
35 en adelante, en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor cuando vio una estatua gigante de oro su cabeza, los pechos y los brazos de plata, el vientre, los muslos de bronce y las piernas de hierro, los pies de hierro y de barro cocido, lo cual tipificaba el reino de los gentiles desde el tiempo de Nabucodonosor en adelante, porque Nabucodonosor fue representado en la cabeza de oro, Nabucodonosor con su imperio. Luego el pecho y los brazos de plata representaba el reino o imperio medo-persa. Luego las piernas, el vientre y los muslos de bronce representaba el imperio de Grecia. Y luego las piernas de hierro representan el imperio romano, que fue en el tiempo de los Césares. Y luego los pies de hierro y de barro cocido, ese es el imperio del anticristo. Todo en la misma estatua, todo en el mismo reino de los gentiles. En el tiempo en que apareció Jesucristo en la tierra, se estaba viviendo en esta estatua, se estaba viviendo el tiempo de las piedras de hierro, que era el tiempo del imperio de los Césares. Y en ese tiempo, el imperio romano fue el que crucificó a Cristo a petición de los líderes religiosos del pueblo hebreo. Y vean, en Daniel capítulo 12, verso 35 dice, Daniel interpretándole el sueño a Nabucodonosor, ya dándole la última parte dándole a conocer el sueño que Nabucodonosor tuvo, porque se le había olvidado, pero ahora se lo recuerda Daniel, porque Daniel oró a Dios y Dios le mostró a él cuál era el sueño y ahora se lo da a conocer. Ahora está narrándole cuál era el sueño y le está dando a conocer la última parte de esa estatua. Dice, vamos a comenzar en el verso 31, capítulo 2, verso 31. Hay que comenzar un poquito antes porque aquí hay algo grande. Verso 24 en adelante dice, después de esto fue Daniel a Ariot, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así. Vean, a los sabios de Babilonia los iban a matar porque ninguno de los sabios, ni de los astrólogos, ni de los adivinos pudo decirle al rey cuál había sido el sueño que él había tenido, porque tuvo un sueño y después se le olvidó, y el rey quería que le dijeran cuál era el sueño que él había tenido y cuál era la interpretación de ese sueño. Y le dijeron, rey, ningún rey ha hecho esa petición, ningún rey ha exigido eso. Siempre un rey, cuando ha tenido un sueño, le cuenta el sueño a los sabios y a los astrólogos y a los adivinos, y entonces ellos le dan la interpretación. Pero ahora tú quieres la interpretación de un sueño que tuviste y se te olvidó el sueño. Tienes que contar el sueño para decirte la interpretación. Pero el rey dijo, no, me dan a conocer cuál fue el sueño y cuál es la interpretación, o los mato a todos. Y no pudieron darle cuál era el sueño, di la interpretación y ordenó matarlos todos. Porque la sabiduría del ser humano llega hasta cierto lugar, pero de ahí no puede pasar. Está limitada. Por lo tanto, ellos no pudieron darle el sueño, estaban sentenciados a muerte. Y un hombre los libró de la muerte, un profeta de Dios. Como libró José de la muerte a todos los egipcios y también a los hebreos en el tiempo de José, el hijo de Jacob, el cual fue colocado como un gran príncipe segundo en el reino del faraón. Y un profeta libró un grupo pequeño de la muerte con el diluvio. Fue Noé, libró a su familia también. Y un profeta libró a todo ser humano que quiera ser libre de la segunda muerte. Y ese profeta se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Él nos ha librado
de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Él nos ha librado de la muerte espiritual y de la muerte física también. Porque aunque nuestro cuerpo físico muera, nos va a dar otro nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora sigue diciendo: después de esto fue Daniel a Ariot, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Ariot llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar el rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta piedra no cortada de manos es la segunda venida de Cristo. Cristo en su segunda venida. Él es la piedra no cortada de manos. Él es la piedra que los edificadores desecharon en su primera venida. Él es la piedra que los edificadores en la etapa de las piedras de hierro del reino de los gentiles crucificaron allá en Jerusalén. Pero ahora en su segunda venida, esta piedra desmenuzará los pies de hierro de barro cocido. Los pies de hierro de barro cocido es el imperio, el reino del anticristo. Y ahora veamos aquí en el capítulo 2 mismo la interpretación. Capítulo 2, verso 44 al 45, hablando acerca de la interpretación, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esto es en el tiempo de los pies de hierro y de barro cocido. Levantar un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó e hirió el bronce, el barro, la plata, el oro. Y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
El sueño es verdadero porque fue dado por Dios. Y la interpretación es verdadera porque fue dada por Dios al profeta Daniel. Por lo tanto, ahí Dios mostró al rey Nabucodonosor y a Daniel todo el proceso por el cual pasaría el reino de los gentiles, comenzando desde el rey Nabucodonosor hasta este tiempo final, donde el reino de los gentiles se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido. Y ahora quieren ver cómo es que la piedra no cortada de manos hiere esa estatua y la destruye. En Apocalipsis capítulo 17, verso 8 en adelante dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y el Cordero, como Rey de reyes y Señor de señores, es la piedra no cortada de manos que herirá los pies de hierro y de barro cocido de la estatua. Eso es que destruirá al anticristo con el reino del anticristo. Eso es lo que está aquí prometido. Aquí también en Apocalipsis capítulo 19, versos 19 en adelante dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y ese que monta el caballo de Apocalipsis 19 es Cristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Él es la piedra no cortada de manos en su segunda venida. Y el anticristo con su reino, con esos 10 reyes que son los 10 dedos, con ese poder político y militar, tratarán de destruir a Cristo y a su ejército, pero Cristo los vencerá porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Veamos aquí. Y la bestia fue apresada, y con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Ve? Cristo obtiene la victoria y los echa en el lago de fuego. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos. Aquí podemos ver a Cristo obteniendo la victoria contra el anticristo y contra los reyes que le dan su poder y su autoridad al anticristo, a la bestia. Ahora podemos ver que Cristo es el que obtendrá la victoria física contra el diablo. Ya Él obtuvo la victoria espiritual contra el diablo cuando Cristo fue crucificado, fue sepultado y en espíritu, en cuerpo angelical, bajó al infierno y allá peleó contra el diablo y le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Por eso en Apocalipsis capítulo 1, verso 18 en adelante dice, 17 en adelante dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tiene las llaves de la muerte y del infierno.
Por eso es que Cristo pudo resucitar y resucitó con él a los santos del Antiguo Testamento conforme a como estaba prometido, y ellos pertenecen a la primera resurrección, a la resurrección que es para vivir eternamente. Ellos pertenecen a la primera resurrección, y los santos del Nuevo Testamento que van a resucitar con Cristo en este tiempo final pertenecen también a la primera resurrección, que es la resurrección para vivir eternamente. Vean en el capítulo 27 de San Mateo, verso 51 en adelante, dice: cuando Cristo fue resucitado, o cuando Cristo fue crucificado, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Cuándo salieron de los sepulcros los santos del Antiguo Testamento? Después de la resurrección de Cristo. O sea, Cristo resucita y con él resucitan los santos del Antiguo Testamento, porque luego de Cristo ser sepultado, bajó al infierno en su cuerpo angelical, y allá obtuvo la victoria contra el diablo, le quitó las llaves del infierno y de la muerte, y luego pasó al paraíso donde estaban Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista también, y luego resucitaron el día domingo de resurrección. Y aparecieron a muchos también en la ciudad, dice: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y Cristo apareció a sus discípulos y estuvo con ellos unos 40 días. Ahora podemos ver que ellos resucitaron para vivir eternamente, y Cristo resucitó para vivir eternamente. Ya Cristo no muere, ya Cristo no tiene que tomar más los pecados del ser humano, ya los tomó. En Cristo están representados los seres humanos. Así como en Adán todos mueren porque pecó uno, pero estaban representados todos en Adán. Como en una semilla de trigo o de aguacate o de mango o de algún otro fruto o algún otro árbol, está representado el árbol que va a nacer y está representado todo el fruto que va a tener ese árbol. Si la semilla está contaminada con alguna plaga, ¿qué sucede con el árbol que nace de esa semilla y con el fruto que nace de ese árbol? Nace enfermo. Así también, todo ser humano que nace en esta tierra, desde Adán hacia acá, nace contaminado. Nace contaminado con la muerte. Por eso nace, vive y después muere. Porque la muerte entró a la raza humana por un hombre cuando entró la plaga del pecado, la cual colocó el diablo a través de la serpiente antigua ya en el huerto del Edén. Y por consiguiente la paga del pecado es la muerte. Ahora, si una semilla no está contaminada, si una semilla está pura, no tiene ninguna plaga, ninguna enfermedad, ¿qué sucede? Entonces, cuando se siembra, el árbol o la planta que nace sin ninguna plaga. Por eso es que en algunos países o en los países no dejan que las personas pasen frutos o pasen semillas, porque pueden contaminar toda la vegetación, toda la agricultura de ese país con algún fruto o alguna semilla que pasen contaminada. Y ahora Cristo vino sin contaminación, vino sin pecado. Por lo tanto, Cristo dijo: yo soy la vid verdadera. Esa vid está sin contaminación. Las ramas que nacen no están contaminadas. El fruto que nace no está contaminado. También él dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere,
mucho fruto lleva. Y el grano de trigo es Cristo. Y la planta de trigo que nace de ese grano de trigo es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el fruto que produce esa planta de trigo son muchos granos de trigo, que son muchos hijos e hijas de Dios iguales a Jesucristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Y si el grano de trigo está puro, pues entonces la planta es pura y el fruto es puro también. Y Cristo vino sin pecado. Por lo tanto, Él es la semilla que fue sembrada en tierra para reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios, muchos granos de trigo, para lo cual, a través de Cristo, la semilla, nació una planta de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo, para llevar muchos hijos e hijas de Dios. Y Cristo, por medio de esa iglesia, se reproduce en hijos e hijas de Dios, así como el esposo se reproduce en muchos hijos e hijas a través de su esposa. Y la iglesia de Jesucristo es la esposa del Cordero. Él se está reproduciendo en el campo espiritual en muchos hijos e hijas de Dios, los cuales reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los perdona, y Cristo los limpia con su sangre preciosa, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento. Nacen en la planta de trigo como hijos o hijas de Dios, o en la vid verdadera. La vid de uvas nacen ahí en una de las ramas de esa vid. Como individuos, también nosotros somos una rama, como individuos, para Cristo producir a través de nosotros el fruto del Espíritu Santo. Pero como miembros del cuerpo místico de Cristo, nosotros somos el fruto de cada rama de la iglesia del Señor Jesucristo. Vino entre los gentiles la primera rama de la iglesia, que fue la primera edad, y tuvo muchos hijos e hijas de Dios, mucho fruto, de la cual San Pablo fue su ángel mensajero. Luego vino la segunda rama, la segunda edad, y tuvo mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios. Vino la tercera rama y tuvo mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios. Vino la cuarta rama y tuvo muchos frutos, muchos hijos e hijas de Dios. Vino la quinta rama y tuvo mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios. Vino la sexta rama y tuvo mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios. Vino la séptima rama y tuvo mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios. Vean, cada una de estas ramas fue manifestada en cada nación, cada país y cada continente correspondiente. La primera entre los gentiles fue en Asia Menor, la primera edad. San Pablo fue su mensajero. La segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta fue en Europa, en diferentes naciones de Europa, donde Dios levantó diferentes ángeles y mensajeros. La séptima rama vino a ser manifestada en Norteamérica. Vean la bendición que Dios dio a José, y de la cual Dios dijo que él era una vid. Ahora se cumple en Cristo y su iglesia. Por lo tanto, vean hasta dónde las ramas de la vid verdadera se han manifestado, se han extendido. La vid verdadera, Cristo, vean ustedes, es el tronco y la vid, pero esa vid que sale de la tierra y es como un árbol, pero en forma flexible, va echando diferentes ramas, donde va a nacer el fruto. Y luego, vean ustedes, comenzó allá en la tierra de Israel. Luego va extendiéndose por Asia Menor, por Europa, por Norteamérica, y luego
¿Hacia dónde se extiende? Hacia la América Latina y el Caribe, a la parte más importante de el árbol o la planta de uvas, de la vid verdadera. Y ahora Cristo, la vid verdadera, se ha extendido hasta la América Latina y el Caribe, y ahora la rama principal y la rama que está vigente es la rama correspondiente a la edad de la piedra angular, donde nacen los hijos e hijas de Dios y donde madurarán hasta llegar a la perfección y hasta llegar a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En la vid verdadera y sus ramas ha estado pasando la vida de Cristo, el Espíritu Santo, y por consiguiente todas las bendiciones de Dios. Porque la bendición de Dios es exclusiva de Dios y es manifestada por Cristo en y a través de su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo tiene la exclusividad de la bendición de Dios. Toda persona, para recibir la bendición de Dios, tiene que recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así la persona obtiene el nuevo nacimiento, nace del agua y del Espíritu, porque ha escuchado la predicación del Evangelio de la gracia, la predicación del Evangelio de Cristo, y entonces reconoce que Cristo vino 2000 años atrás como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo y que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y ahora el pecado nuestro es quitado por Cristo a través de Cristo perdonar nuestros pecados y lavarnos con su sangre preciosa de todo pecado. Y así somos limpios de todo pecado y somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos la salvación y vida eterna. Y así obtenemos la bendición de la vida eterna, sin pagar ni un solo centavo, porque nadie puede pagar por la salvación de su alma. Cristo dijo en San Mateo capítulo 16, versos 26 en adelante: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus hechos. Y ahora nadie puede pagar ni un solo centavo por la salvación de su alma. Si estuviese en venta la salvación del alma para las personas, ninguna persona tendría lo suficiente dinero para comprar la salvación de su alma. La salvación del alma tenía un precio, y el único que podía pagar ese precio era Jesucristo, y tenía que pagarlo con su propia vida. Por lo tanto, Él murió por todos nosotros. Ese fue el precio de la salvación nuestra. Por lo tanto, cada persona, para recibir la bendición de Dios, la bendición de la vida eterna y todas las bendiciones que están dentro de la vida eterna, necesita recibir a Cristo como su Salvador personal. Continuamos aquí leyendo lo que habíamos comenzado a leer aquí en 1 de Juan capítulo 5. Dice, verso 11: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por lo tanto, toda persona que quiere recibir la vida eterna tiene que ir al Hijo de Dios, Jesucristo, para recibir la vida eterna. Y hay un programa establecido por Dios. La persona cree en el Señor Jesucristo al escuchar la predicación del Evangelio de la Gracia, lo recibe como su Salvador, y arrepentido de sus pecados pide perdón a Cristo. Cristo lo perdona, Cristo lo limpia con su sangre preciosa de todo pecado, quita todo pecado de la persona, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino de Cristo, en el reino de Dios, con vida eterna, y tiene la bendición de Dios. Vean
En San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, dice: Cristo ya resucitado, dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo ser humano quiere ser salvo, quiere vivir eternamente, quiere la bendición de la vida eterna. Y ahora, ¿quiénes serán los que obtendrán la bendición de la vida eterna? Los que no creen. No, los que no creen son condenados y serán juzgados en el juicio final y serán condenados y echados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero nadie quiere ser condenado y ser echado en el lago de fuego. Todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo y vivirá entonces eternamente con Cristo en su reino. ¿Vieron lo sencillo que es recibir la bendición de Dios, la bendición de la vida eterna? Es sencillo. Dios lo ha hecho sencillo para que puedan obtener la bendición de la vida eterna el pobre o el rico, sin tener que ver en nada la pobreza del pobre y tampoco tener que ver en nada la riqueza del rico. Todos están a la par. Es por la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. También la puede obtener la salvación el que no ha estudiado en ninguna escuela, que no sabe ni leer ni escribir, pero tiene oídos para oír la predicación del Evangelio y tiene un corazón para creer el Evangelio, creer en Cristo como su Salvador, recibirlo como su Salvador. También el que ha estudiado mucho está en el mismo nivel, tiene oídos para oír y si sabe leer, tiene también ojos para leer y tiene fe acá en el alma para creer en Jesucristo como su Salvador. Por lo tanto, está delante de todo ser humano el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino angosto de la vida eterna y el camino ancho de la muerte que lleva a la perdición eterna. Está frente al ser humano la puerta angosta que es Cristo. Recibiendo en Cristo como su Salvador, eso es entrar por la puerta angosta. Y perseverar en Cristo, eso es estar caminando por el camino angosto, caminando con Cristo, caminando como un cristiano nacido de nuevo. Ahora, hemos visto que Cristo es el camino que nos lleva a la vida eterna, nos lleva al Padre, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y nadie puede obtener la bendición de la vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador. Sigue diciendo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, el que no tiene al Hijo de Dios, el que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no tiene la vida eterna. El que tiene a Cristo, el que ha recibido a Cristo como su Salvador acá en su alma y ha sido bautizado en agua en su nombre y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, esa persona ha tenido el nuevo nacimiento y tiene vida eterna, tiene la vida eterna, tiene la bendición de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora podemos ver la bendición tan grande que hay en ser un creyente en Cristo nuestro Salvador. Es la bendición grande porque la bendición de la vida eterna está en Jesucristo nuestro Salvador. Por medio de Cristo es que hemos sido nosotros reconciliados con Dios. Así como en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico capítulo 23, nos muestra la forma de reconciliación que había sido establecida temporalmente para el pueblo hebreo. Vean capítulo 23, verso 26, lo cual es un tipo y figura de Cristo. También habló Jehová a Moisés, capítulo 23, verso 26 en adelante del Levítico,
También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová nuestro Dios. Vean la forma establecida para cada hebreo ser reconciliado con Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y ahora, el día 10 del mes séptimo de cada año se efectuaba el sacrificio por el pecado, en donde se sacrificaba el macho cabrío de la expiación, lo cual tenía que hacer el sumo sacerdote. A él le tocaba sacrificar el macho cabrío de la expiación por Jehová y llevar la sangre de ese macho cabrío en una vasija hasta el lugar santísimo y esparcir con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, porque el propiciatorio era el lugar donde estaba la presencia de Dios en la luz de la Shekinah, en la luz de la columna de fuego. Y allí estaban los 2 querubines de oro sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Y ese tabernáculo terrenal que construyó Moisés y el templo terrenal que construyó el rey Salomón es tipifigura del templo celestial. Las cosas celestiales fueron tipificadas en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Y así como se sacrificaba en el templo el macho cabrío de la expiación y luego se llevaba la sangre al lugar santísimo y se esparcía con su dedo 7 veces, lo cual tenía que hacer el sumo sacerdote, ahora Cristo, el cual es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec del templo celestial, no del orden levítico, no del orden de Leví, porque el orden sacerdotal del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón es del orden terrenal de Leví, del cual Aarón fue el primer sumo sacerdote. Pero ahora ese orden terrenal es tipifigura del orden celestial. El orden celestial de Melquisedec. Melquisedec le apareció a Abraham en el capítulo 14 de Génesis y le dio pan y vino a Abraham. Y dice que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Y dice también que es rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y es rey de paz y rey de justicia. Todo eso es Jesucristo, nuestro Salvador, el cual es el sumo sacerdote del templo celestial. Fue Cristo en su cuerpo angelical como sumo sacerdote el que le apareció a Abraham. Y ahora encontramos que Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial, a quien le tocaba realizar el sacrificio por el pecado del ser humano. Por eso vino a la tierra y ofreció el sacrificio por el pecado, fue crucificado y luego que murió fue sepultado y resucitó, ascendió al cielo victorioso y presentó allá la sangre por el pecado, como hacía el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación. Así Cristo ascendió al cielo y presentó su propia sangre en el trono celestial de Dios. Y así como intercedía el sumo sacerdote por el pueblo y los pecados del pueblo, Cristo ha estado intercediendo en el cielo por su pueblo, el Israel celestial, y por los pecados del pueblo. Y cada vez que una persona recibe a Cristo como su Salvador, queda limpia por la sangre de Cristo, porque Él ha colocado su sangre en el trono de intercesión en el cielo, en el trono de Dios, y la persona queda limpia de todo pecado, queda perdonado y queda reconciliado con Dios. El individuo, esa es la obra de intercesión que Cristo está haciendo en el cielo. Esto que leímos en Levítico capítulo 23, que se efectuaba en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón, es tipifigura de lo que Cristo estaría haciendo en el templo celestial por ustedes y por mí. Desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario,
se abrió el día de la expiación en el templo celestial. Por eso fue que Cristo, cuando murió y resucitó, no fue al templo terrenal a presentar su sangre en el lugar santísimo, sino que ascendió al cielo y presentó su sangre en el trono de intercesión en el cielo. Y mientras la sangre de Cristo esté en el trono de intercesión en el cielo, Él estará haciendo intercesión como sumo sacerdote y habrá misericordia para el ser humano. Pero cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, ya entonces no habrá sangre en el trono de Dios, en el trono de intercesión, y se convertirá ese trono en un trono de juicio. Y toda persona que no haya recibido a Cristo como su Salvador habrá perdido el derecho a la vida eterna. Y luego vendrá el juicio de la gran tribulación, donde millones de seres humanos morirán porque no recibieron a Cristo como su Salvador. Pero ¿qué será de aquellos que recibieron a Cristo, fueron lavados con la sangre de Cristo, fueron bautizados en agua en su nombre y recibieron el Espíritu Santo? Pues esas personas obtuvieron el nuevo nacimiento, nacieron como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y esas personas, si murieron físicamente, serán resucitadas en cuerpos glorificados y eternos como el cuerpo glorificado de Jesucristo, y un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, un cuerpo joven como el cuerpo de Jesucristo. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados, y entonces todos seremos jóvenes, seremos inmortales, seremos personas glorificadas como Jesucristo, y seremos personas que nunca nos pondremos viejos. Por lo tanto, seremos en el reino de Cristo reyes y sacerdotes y jueces también, y reinaremos con Cristo por el milenio y luego por toda la eternidad. Pero antes iremos a una gran fiesta llamada la fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Eso es la recepción de las bodas de Cristo con su iglesia, y esa recepción será en la casa de nuestro Padre Celestial, en el cielo, en la séptima dimensión, donde serán repartidos los galardones para los miembros de la iglesia de Jesucristo. Recuerden que en la fiesta de recepción, aunque dan regalos al novio, la que se lleva más regalos es la novia. Por lo tanto, todos los miembros de la iglesia de Jesucristo recibirán grandes galardones en la gran cena de las bodas del Cordero. Estaremos recibiendo grandes bendiciones de Dios. Y ahora, la exclusividad de la bendición de Dios la tiene Jesucristo en y con su iglesia. Por lo tanto, hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador en medio de la iglesia del Señor Jesucristo para recibir la bendición de Dios. Él ha colocado delante del ser humano la bendición y la maldición, y recomienda escoger la bendición para que la persona pueda vivir eternamente en el reino de Dios. Escoge la bendición. Cristo tiene la exclusividad de la bendición de Dios y la imparte a todos los que lo reciben como su Salvador. Es la bendición que está en la iglesia del Señor Jesucristo. La exclusividad de la bendición. Y ahora, por cuanto la bendición tiene una exclusividad, la tiene Dios y la ha colocado en Cristo, y Cristo la ha colocado en su iglesia, es ahí donde Cristo imparte la bendición de la vida eterna al ser humano. Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en su nombre y recibe el Espíritu Santo, ha recibido la bendición de Dios. Por lo tanto, ha recibido la bendición de Dios y ahora tiene algo exclusivo, la bendición de la vida eterna, lo cual ha recibido de Cristo nuestro Salvador. En ningún otro lugar y
de ninguna otra persona, usted y yo podemos recibir la bendición de la vida eterna. Porque la bendición de la vida eterna es exclusiva de Dios. Y Dios ha dado la exclusividad a Cristo. Y Cristo ha colocado esa exclusividad en su iglesia, para así impartir la bendición de la vida eterna a todo ser humano que lo recibe como su Salvador personal. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante, dice Pedro, el día de Pentecostés, predicando su primer mensaje lleno del Espíritu Santo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas escucharon la predicación del Evangelio de Cristo a través de San Pedro lleno del Espíritu Santo, creyeron y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. En el capítulo 4 también del libro de los Hechos, Pedro, hablando al concilio del Sanedrín, dice: sea notorio capítulo 4, verso 10 en adelante, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Habían sanado a una persona en el nombre del Señor Jesucristo. Fue Cristo el que lo sanó, pero Pedro habló la palabra. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Vean, un hombre es la piedra angular, es la piedra no cortada de manos, ese es Jesucristo. Y fue reprobada por los líderes religiosos de aquel tiempo, que eran los edificadores espirituales, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación del alma, que es la bendición más grande que un ser humano puede tener, solamente es hallada en un hombre, en Jesucristo nuestro Salvador. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el nombre para salvación del alma de todo ser humano. Ese es el nombre para todo ser humano recibir la bendición de Dios, la bendición de la vida eterna. Jesucristo tiene la exclusividad de la bendición de Dios. Jesucristo tiene la exclusividad de la vida eterna. En Él tenemos nosotros la vida eterna. Por lo tanto, todo ser humano está llamado a recibir a Cristo como su Salvador, para recibir la bendición de la vida eterna, la bendición de Dios, y poder vivir eternamente con Cristo en su reino. Vean también en San Juan capítulo 3, dice la Escritura, verso 14, dice, capítulo 3, verso 14 en adelante: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese tiempo de Moisés eran mordidos los hebreos por serpientes venenosas, y la persona que es mordida por una serpiente venenosa está condenada a muerte. Le quedan pocos minutos para vivir. Pero
Eso había sido por causa de los pecados del pueblo. Por haber pecado contra Dios del pueblo, vinieron esas serpientes venenosas y los mordían. Pero Dios le dijo a Moisés: colócate una serpiente de bronce, levántala en una asta, en una vara, y toda persona que sea mordida por serpientes venenosas, si mira a esa serpiente de bronce, no morirá. O sea, queda perdón del pecado de la persona y queda anulado el veneno, y por consiguiente queda anulada la sentencia de muerte. No morirá la persona. Es que la serpiente de bronce representa el pecado ya juzgado, y por consiguiente la persona que daba una mirada de fe a esa serpiente de bronce, su pecado quedaba ya anulado, porque quedaba transferido a la serpiente de bronce, ya había sido juzgado en esa serpiente de bronce. Por lo tanto, ya la persona no tenía que morir. Era una mirada de fe. No tenía que sentir nada, solamente mirar y creyendo. Ahora las personas que eran mordidas por serpientes venenosas y decían: no, ¿qué poder puede tener ese pedazo de bronce allá levantado en forma de una serpiente? Pues esa persona pues no creía, y por no creer no miraba. No daba una mirada de fe, creyendo a esa serpiente de bronce. ¿Y qué le pasaba a esa persona? Se moría. Pues ya al ser mordido por una serpiente venenosa, está condenado a muerte. Ya está condenado. Para ser libre de esa condenación, tenía que dar una mirada de fe a esa serpiente de bronce. Todo ser humano está condenado a muerte. Está condenado a la segunda muerte. Por lo tanto, solamente una mirada de fe a Cristo, reconociendo que Cristo vino para morir por nosotros, Cristo vino para tomar nuestros pecados y en Él ser juzgados nuestros pecados. Por lo tanto, cuando miramos a Cristo, dando esa mirada de fe, creyendo en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, nuestros pecados quedan transferidos a Cristo, porque Él murió por nuestros pecados. Por lo tanto, la paga del pecado nuestro fue cumplida en Cristo. La muerte, que es la paga del pecado, fue en Cristo. Él murió por nuestros pecados. Por lo tanto, ahora nosotros somos libres del pecado y libres de la segunda muerte, y tenemos la bendición de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un asunto de creer en Cristo, de creer en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y así como en el capítulo 23 de Levítico, los que creyendo afligían su alma, o sea, se lamentaban por haber pecado contra Dios y le pedían perdón a Dios, el día de la expiación quedaban perdonados, quedaban cubiertos con la sangre de la expiación, y sus pecados quedaban cubiertos, y Dios los miraba y no veía pecado en ellos, y entonces no podía venir la muerte sobre ellos, sino que tenían entonces derecho a vivir un año más. Tenían que hacer eso cada año, porque los sacrificios de animalitos no son perfectos, solamente son el tipo y figura del sacrificio de Cristo. Cuando vino el sacrificio de Cristo, ya se realizó el sacrificio perfecto. Por eso se hizo una sola vez el sacrificio de Cristo, el sacrificio por el pecado. Y la persona que lo recibe como su Salvador, afligiendo su alma por haber pecado contra Dios y pidiéndole perdón a Dios, obtiene el perdón de sus pecados, es lavado con la sangre de Cristo, limpiado de todo pecado, porque la sangre de Cristo no cubre el pecado, sino que lo quita de la persona, y queda la persona reconciliada, no por un año, sino para toda la eternidad. Queda reconciliado con Dios para vivir eternamente. Obtiene el don de la vida eterna, obtiene esa dádiva divina, y por lo tanto esa persona quedó bajo la bendición de Dios. Tiene la bendición de Dios en su alma, tiene la salvación y vida eterna, y vivirá con Cristo por toda la eternidad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora, el que no cree ya ha sido condenado. El que cree no es condenado, sino que obtiene el perdón de sus pecados, es lavado por la sangre de Cristo de todo pecado, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtiene la bendición de la vida eterna, de la cual Jesucristo tiene la exclusividad. Nadie puede obtener la bendición de la vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, Jesucristo. Es como usted, cuando desea comprar un producto, desea obtener un producto, pero no lo encuentra en las tiendas, y lo ve en algunos anuncios, y usted dice: ese producto yo lo quiero conseguir, pero voy a las tiendas y no lo encuentro. Averigüe, porque alguien tiene que tener la exclusividad. Si busca quién tiene la exclusividad, va directamente a ese que tiene la exclusividad y ahí lo conseguirá. Y la vida eterna usted no la consigue en ningún lugar excepto en Jesucristo nuestro Salvador. Y Él está en medio de su iglesia. Por lo tanto, hay que buscar a Cristo en medio de su iglesia y recibirlo como nuestro Salvador. Él perdona nuestros pecados, nos limpia con su sangre preciosa y nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y así obtenemos la bendición de la vida eterna. Obtenemos algo exclusivo que más nadie tiene. Ese producto, más nadie tiene vida eterna, solamente Jesucristo, nuestro Salvador. En Jesucristo Dios ha colocado la vida eterna para ser distribuida a los seres humanos que reciben a Cristo como su Salvador personal. Él es la vida eterna, y en Él está la vida eterna para usted y para mí. Por lo tanto, la orden de Cristo, luego de resucitado, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa orden de Cristo es para que toda persona sepa cómo conseguir la vida eterna, y así reciban a Cristo como su Salvador, laven sus pecados en la sangre de Cristo, sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen la vida eterna, obtienen la bendición de Dios, la vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Y ahora, ¿dónde están los que han recibido la bendición exclusiva de la vida eterna a través de Cristo? Aquí estamos, dándole gracias a Dios por haber obtenido la vida eterna, que es exclusiva de Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo tiene la exclusividad de la vida eterna para impartirla a todos los que le reciben como su Salvador, y nosotros lo hemos recibido como nuestro Salvador. Y ahora toda persona que ya ha recibido a Cristo tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Si muere físicamente, no tiene ningún problema. Cristo lo resucitará en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. De eso nos habla Cristo en San Juan capítulo 6, verso 39. Es importante saber estas cosas para que sepamos lo que tenemos que esperar de parte de Cristo. Capítulo 6, verso 39 al 40 de San Juan dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, la persona creyente en Cristo, si
muere o si ve que va a morir, tiene la esperanza de una resurrección en un cuerpo eterno. Pero si permanece viva hasta que los muertos en Cristo resuciten, tiene la esperanza de una transformación. Ahora vean, en San Juan capítulo 11, versos 25 al 26, dice Cristo, hablando con Marta, la hermana de Lázaro, cuando fue a resucitar a Lázaro, dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y nosotros, ¿qué decimos a Cristo? ¿Crees esto? Sí, Señor, nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Y para qué ha venido? Para darnos la bendición de la vida eterna, de la cual Él tiene la exclusividad. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo no tiene la vida eterna y no tiene la esperanza de una resurrección en un cuerpo eterno. La única esperanza que tiene es de morir e ir al infierno y luego ser juzgado en el juicio final y ser echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde será quemado en cuerpo, espíritu y alma. Pero eso nadie desea ser echado en el lago de fuego. Toda persona desea vivir eternamente y desea vivir en una condición mejor de la que vivimos en estos cuerpos mortales. Para eso tenemos que recibir el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, el cual Cristo nos dará en su segunda venida. Por eso es tan importante recibir a Cristo como nuestro Salvador. Vean, en Filipenses capítulo 13, versos 20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahora nuestra ciudadanía es celestial porque hemos obtenido el nuevo nacimiento y cada persona tiene la ciudadanía del lugar donde ha nacido. De acuerdo al nacimiento natural que hemos tenido a través de nuestros padres terrenales, somos ciudadanos del país donde hemos nacido. Y al recibir el nuevo nacimiento, el cual es del cielo, somos ciudadanos del cielo. Tenemos esa ciudadanía celestial. Y por consiguiente tenemos todos los beneficios y que nos otorga la ciudadanía celestial. La bendición de Dios, la bendición de la vida eterna. Cristo transformará nuestros cuerpos en su segunda venida. A los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos eternos. A nosotros los transformará y todos entonces tendremos vida eterna física también, al tener un cuerpo nuevo y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y eso sí, que todos nosotros queremos tener, porque en este cuerpo tenemos bastantes problemas. Y nos ponemos viejos, nos salen canas, arrugas, y después ya el cuerpo se va envejeciendo y muere. Pero Él ha prometido un nuevo cuerpo y ese es el que nosotros anhelamos y que sea pronto, antes de que nuestro cuerpo físico se acabe de poner viejo y vaya a morir. Por lo tanto, esperamos que pronto Él resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Eso será cuando haya entrado hasta el último escogido de Dios, hasta que el último escogido de Dios haya recibido la bendición de la salvación y vida eterna a través de Jesucristo, el cual tiene la exclusividad de la bendición de Dios, de la bendición de la vida eterna. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, el cual no tiene la esperanza de la vida eterna, en esta noche puede obtener la esperanza de la vida eterna recibiendo a Cristo como su Salvador y así tener paz en su alma, entrar al nuevo pacto de paz, ser cubierto con la sangre de Cristo, ser limpio de todo pecado y así estar dentro del pacto de paz, dentro del nuevo pacto, con la bendición de la vida eterna. Por lo tanto, se acostará en paz, se levantará en paz y si muere,
pues no tiene ninguna preocupación porque va al cielo, al paraíso, a vivir hasta que Cristo lo resucite en un nuevo cuerpo. Pero si permanece vivo, hasta ese momento será transformado y tendrá el nuevo cuerpo y tendrá vida eterna en ese nuevo cuerpo que Él le dará, porque será un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado y joven para toda la eternidad, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo diremos: este era el cuerpo que yo deseaba. Por lo tanto, toda persona que en esta noche todavía no tiene la bendición de la vida eterna, que es la bendición de la cual Cristo tiene la exclusividad, en esta noche puede recibir a Cristo como su Salvador y Cristo le dará la bendición de la vida eterna, porque Él es el que tiene la exclusividad de la bendición de la vida eterna. Y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone, les limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y Cristo les otorgue la bendición de la vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de la exclusividad de la bendición. Pueden las personas que en su alma han recibido la palabra, les ha llegado hasta el alma, pasar a la frente, las que todavía no han recibido a Cristo, y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que reciban la bendición de la vida eterna. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Ya tenemos al reverendo Miguel Bermúdez Marín listo aquí para orar por toda persona que pase a la frente para recibir a Cristo como su Salvador personal, para que reciban la bendición exclusiva de la vida eterna que Cristo les otorgará. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que levanten sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, las cuales pueden ya pasar a la frente para el reverendo Miguel Bermúdez Marín orar por ustedes. Que Dios les bendiga y continúen pasando una noche llena de la bendición de Jesucristo nuestro Salvador.